encontramos nuevamente en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que nos permite a todas aquellas personas que estamos interesados en el amplio mundo del derecho laboral, tanto individual como colectivo, a través de IMEFI TV, un espacio para la difusión de todos estos conocimientos. El día de hoy tenemos un tema que, si bien lo hemos estado trabajando desde cuando inició este canal, hace prácticamente 2 años, nos hemos enfrentado a bastante desconocimiento y algunos aspectos donde muy probablemente las empresas no han sido no han tenido tanta previsión por considerar que ya las fechas fatales del mes de mayo se están acercando. Entonces, para poder hablar de la parte de lo que es la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, así como el futuro inmediato que vamos a ver a partir de esta fecha, hemos vuelto a invitar a un gran invitado para este canal, a don Humberto Cavazos Chena, que como ustedes bien conocen, es un abogado preeminente dentro de la materia laboral porque es especialista tanto en materia individual como colectiva y ya tiene muchísimo tiempo litigando en esta materia. Él es director general de Cavazos Flores SC y dentro de su hoja de vida me ha comentado que él es egresado directamente de la Universidad Iberoamericana, también ha estudiado, diplomado en Administración de Empresas por la Universidad de Stanford, y ha sido docente también por 10 años en la Universidad Iberoamericana y por 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, y asimismo cuenta con un doctorado honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Dentro de esto, también cabe precisar que él es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social en la República Mexicana y, como lo comentamos, especialista en Derecho Laboral, Individual y Colectivo. Don Humberto, buenas, bienvenido aquí a su programa. Es un honor contar con su presencia para hablar de los contratos. Muchas gracias, Hipólito. Te agradezco a ti y a IMEFI que me hayan invitado a participar en este programa, que tus radioescuchas siguen muy puntualmente y que creo que ayuda tanto a los abogados como a los estudiantes, como a los empresarios, a los sindicatos y a los trabajadores para estar actualizados en los temas laborales que hoy en México son de suma importancia, pues todos sabemos que la industria, las empresas, los pequeños, medianos y grandes patrones, sindicatos, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, pues depende mucho de la aplicación de la normatividad de la Ley Federal del Trabajo, que fue modificada sustancialmente en los últimos años, sobre todo en el 2019, con una modificación muy intensa, muy pertinaz en los temas colectivos y sobre todo en el tema procesal, puesto que debido a esta reforma del 2019, pues desaparecieron las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Hoy en México, todos los juicios nuevos se están litigando ante los tribunales laborales, federales y locales. Los locales, pues los que dependen de los que están en los estados de México, en los estados de la República, que son los materia local que diferencia la Ley Federal del Trabajo en su artículo 527, y los federales son los que se encuentran contemplados dentro del artículo 527. Pero hoy en día, como dijo el presidente Fox, hoy, se vence un término el 30 de abril que es para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Y en el tema de los contratos colectivos de trabajo, pues no existe diferencia entre lo local y lo federal. Antes había juntas locales y federales, pero los contratos colectivos en materia local se registraban ante las juntas locales de conciliación y arbitraje. Y los contratos colectivos de materia federal se registraban no ante la Junta Federal, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, no participan en el registro de los contratos colectivos, sino hoy los contratos colectivos se registran ante una sola autoridad que es de carácter federal, que es el Centro de Conciliación y Registro Federal de Contratos Colectivos de Trabajo. Hoy por hoy, todos los contratos colectivos están bajo un techo de jurisdicción federal, bajo una sola autoridad que tiene sucursales, dependencias en cada estado de la República, pero hoy son federales. Y bueno, pues esta reforma laboral que yo creo, y a mi juicio,
pues fue dictada mucho en inglés y luego traducida al español. Totalmente de acuerdo. Nos las hicieron nuestros queridos vecinos de pelo güero y luego nos la mandaron para que la aplicáramos en México. Y también creo de corazón que pocos abogados en materia laboral, especialistas en individual y colectivo mexicanos, intervinieron en esta reforma laboral. Entonces, pues, una reforma laboral que importamos de los Estados Unidos, una reforma laboral muy ligada a la aplicación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, una reforma laboral que en materia individual y colectiva, pues tiene la gran diferencia de que le quitan el poder al poder, valga la redundancia, ejecutivo. Okay. ¿Y a quién le dan el poder para la resolución de los conflictos? Al Poder Judicial. Nos vamos ahora sí a judicializar desde el tema realmente literal todos los conflictos individuales y colectivos. Ya no actuará la Secretaría del Trabajo, las direcciones del trabajo de los estados, la Secretaría del Trabajo como federal, como órgano rector o fiscalizador o regulador, conciliador de los temas laborales. Hoy todos los conflictos jurídicos laborales se ventilarán ante los tribunales laborales, ante los tribunales colegiados y en su caso ante los juzgados de distrito y por último pudiera ser en algunos muy pequeños casos cuando sean de alta relevancia ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el Poder Ejecutivo no interviene en la resolución de los conflictos, pero entre comillas, el Poder Ejecutivo ya no controla. Pues claro que sí controla. El Poder Ejecutivo controla ¿qué? Las relaciones colectivas de trabajo. ¿Por qué? Porque es el que va a determinar si procede o no el registro de un sindicato, el registro de un contrato colectivo o la legitimación de un contrato colectivo al 2 de mayo, 30 de abril o inclusive en un futuro cuando se quiera firmar un contrato colectivo es este centro registral el que otorga la representatividad, pero también en las revisiones de los contratos colectivos. Hoy por hoy dice la Ley Federal del Trabajo que el sindicato pues, actúa a través de sus representantes legales, como cualquier persona moral. ¿Quién es el representante legal de un sindicato? Pues quien determina el propio sindicato a través de sus estatutos. Y normalmente, ¿quién es? Pues el secretario general del sindicato. Y dice la ley, la representación del sindicato llega y está en la cabeza del secretario general del sindicato. Entonces, ¿quién actúa para una revisión de contrato, para un emplazamiento a huelga? ¿Quién firma? Pues el representante legal, a quienes todos sus agremiados, a través de sus estatutos le dieron la representación. Pero en una revisión de contrato colectivo de trabajo, pues va el secretario general, 2, 3 apoderados, un apoderado, el secretario del trabajo, el secretario de conflictos, llegan a un arreglo con la empresa, firman un convenio, pero este convenio no vale nada si no es autorizado por la mayoría de los trabajadores afiliados a ese sindicato y a quienes les es aplicable ese contrato colectivo. Entonces, la representación de los sindicatos en materia colectiva, desafortunadamente, es letra muerta en la Ley Federal del Trabajo. En temas colectivos de revisión, contrato colectivo, requiérese la aprobación del 50% más uno de los trabajadores afectados por el contrato colectivo. Esto quiere decir una empresa de 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil trabajadores, pues tendrán que votar los 5 mil trabajadores y 2.501 aprobar la revisión del contrato. Y si no, no se revisa. Exacto. Y vuelven a las mesas de negociaciones. ¿Y qué pasa? Puede estallar la huelga. ¿Por qué? Pues porque 2.501 trabajadores en una empresa de 5,000 no se pusieron de acuerdo. Entonces, pues desafortunadamente, hoy no se negocia con 2, 3 personas un contrato colectivo, se negocia con la mayoría de los trabajadores. La representación, pues da mucho que desear. Y hoy sí los trabajadores tendrán que estar informando de los avances en las revisiones de los contratos colectivos para que una vez que se pacte entre sindicato y patrón el texto del nuevo contrato sea aprobado
por la mayoría de los trabajadores. De lo contrario, tendrán que seguir revisando o en su momento estallar la huelga. Definitivamente. Y irse a la existencia o inexistencia por parte de la empresa, y pudiera ser declarada inexistente si la mayoría de los trabajadores no acepta la huelga. Pero si la acepta, es una huelga existente. Si se reunieron los requisitos de fondo, forma y mayoría, ¿qué pasa? Pues es una empresa que se va a ir a la huelga por secula seculorum. ¿Qué quiere decir? Indefinidamente, hasta que la empresa ceda a las pretensiones de los trabajadores o los trabajadores cedan por hambre. Entonces, creo yo que la representación de los sindicatos debe de estar, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, en manos de un grupo de trabajadores que son los miembros de la comisión, de la mesa directiva, como las empresas. Las empresas tienen accionistas, y miles de accionistas, como las transnacionales, las que están en bolsa. Imagínense que para la revisión de un contrato colectivo tuviéramos que poner de acuerdo a la mayoría de los accionistas para que votaran a favor o en contra de las prestaciones que se van a otorgar en forma económica o administrativa, o del aumento salarial que se le va a dar a los trabajadores. Para eso está un consejo de administración, para eso está el administrador único. Bueno, pues igual los sindicatos. Pero eso hoy por hoy no existe, tendrán que acudir la mayoría de los trabajadores. Sí, este ejemplo que nos está muy claramente explicando nuestro invitado implica necesariamente un ejercicio de mandato indirecto. Entonces, este problema que desafortunadamente es medicina amarga, como bien nos lo menciona nuestro invitado, surge necesariamente por esta parte del combate a supuestas simulaciones relacionadas precisamente con los llamados sindicatos de corte patronal o sindicatos de protección. O contratos, así. Porque sindicatos. Sí, porque aquí viene la parte del desconocimiento por parte del trabajador de la existencia de contrato colectivo, o bien de la existencia de que estoy afiliado o no a un sindicato. Y esto ha sido gradual desde la reforma del 30 de noviembre de 2012, donde empieza la parte de transparencia sindical, de la idea de que la información es poder, y siento que desafortunadamente el legislador compra la idea de que esta legitimidad no estaba debidamente regulada. Y creo que sí. Desafortunadamente, como bien lo comenta nuestro invitado, la importación de la legislación norteamericana no contempla que nosotros sí tenemos una ley federal de trabajo, perfectamente con distinción en un ámbito de competencia federal, estatal, mientras que Estados Unidos no tienen este tipo. Tienen situaciones fácticas de poder, tienen protecciones que nosotros ya también las tenemos, e inclusive vamos a más todavía. Pero aquí lo importante que tenemos, y sería con la duda que nos vamos a quedar con nuestro invitado, ahorita nos vamos a ir a un corte, no se vayan, porque pareciera que la autoridad se da cuenta de la gran problemática, de los números negativos que tiene sobre este procedimiento de legitimación, don Humberto, y se autoda una facilidad para poder resolver esta problemática que no sabemos si será suficiente, pero pareciera que por abajo del agua, en viernes de la semana del Día del Amor y la Amistad, lo que todo mundo está celebrando con la novia, el novio, el esposo, lo que sea, sale en la tarde del 17 un comunicado ahí que está raro y que, como bien lo estábamos comentando antes de iniciar el programa, creo que debe difundirse más, y en este programa Mundo Laboral MX tratamos de ser lo más oportuno posible. Qué bueno que está la presencia de don Humberto, pero lo vamos a ver después de este pequeño corte, analizar con mucha calma esta nota aclaratoria que tenemos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicada este viernes 17 de febrero. No se vayan, 2 minutos y estamos con ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de Fotografía Básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual.
Además te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en Fotografía Básica. ¿Sabías que más tardar el día 31 de marzo de 2023 tienes que presentar tu declaración anual del ejercicio fiscal 2022? IMEFI trae para ti el curso Declaración Anual de Personas Morales. En este curso conoceremos cómo presentar la declaración de personas morales bajo el nuevo esquema que solicita la autoridad, asegurando la entrega correcta de estados de cambio en el capital contable, el estado de flujo de efectivo y las notas en los estados financieros. No dejes pasar esta gran oportunidad. Ven y capacítate con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. Bueno, lo prometido es deuda. Comentábamos antes de irnos a nuestro receso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publica de manera muy escondida, creo yo, una nota aclaratoria, la 001-2023, con el título "La fecha para el registro de contratos colectivos de trabajo vence el 1 de mayo de 2023. Y déjame decirles que es una nota reactiva precisamente a la propia publicación que hace el periódico El Universal en días pasados. Nos dice la nota fecha el 17 de febrero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hacen la siguiente precisión en referencia a la información publicada por el diario El Universal bajo el título "Acuerda Gobierno extender plazo para legitimar contratos". Dice, la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no autorizó prórrogas o extensiones al plazo legal establecido por la reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019 para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. La fecha para registrar eventos de consulta de legitimación vence el 1 de mayo de 2023, por lo que serán por terminados todos los contratos colectivos que no hayan registrado fecha para su legitimación antes de ese plazo. Por su parte, la fecha para realizar las consultas de legitimación que se registren antes del 1 de mayo de este año vence el 31 de julio de 2023. ¿Cuál es el problema? Que yo veo pues algo práctico, desde luego, porque dice la ley que todos los contratos colectivos de trabajo para continuar vigentes deben de legitimarse. ¿Y cuál fue el objeto de esto? Pues que los contratos colectivos denominados de protección desaparezcan. ¿Cuáles son los contratos colectivos denominados de protección? Son los contratos colectivos inactivos. Exacto. ¿Y por qué existían esos contratos inactivos? Porque antes la Ley Federal del Trabajo decía cualquier patrón está obligado a firmar con un sindicato el contrato colectivo de trabajo cuando así se lo demande. Y lo demandaban por la vía de huelga. Y antes daban el golpe y luego averiguaban, o sea, te estallaban la huelga, te dejaban parada la empresa 8, 10 días, 12, en lo que promovía la inexistencia, ganabas la inexistencia porque ningún trabajador de tu empresa quería pertenecer a ese sindicato, se levantaba la huelga, sí, pero pues, te habían parado 10 días y te costaba 1,000 o 1,000,000 o muchísimo más. Claro. Entonces, ¿qué hicieron las empresas para evitar esta extorsión? Firmaron contratos para evitar que hubiera emplazamientos a huelga por firma de contrato con el objeto de sacarle dinero a la empresa. Exacto. Esa fue la realidad.
¿Y qué pasa? Bueno, pues dice en un principio, en enero del año pasado, dice la Secretaría del Trabajo, pues tenemos registrados, vamos a decir un número cerrado, 800,000 contratos colectivos. De esos contratos, 800,000, pues a ver cuántos se legitiman. A finales, mediados del año pasado dijeron, de los 800,000 contratos colectivos de trabajo, se han legitimado 10,000 contratos colectivos. Todo el mundo brincó. ¿Cómo es posible que de 800,000, 10,000? O sea, es el 2%, el 1.5%. Números muy bajos. Sí. Posteriormente, la Secretaría del Trabajo dice, me equivoqué, no son 800,000 contratos, son 150,000. Digo, ay, caray, o sea, la equivocación es grande. Entonces, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a pensar que esos 650,000 contratos eran contratos de la industria de la construcción, que son contratos por tiempo determinado, en lo que dura la construcción y no desaparecen, y que no habían hecho verdaderamente un análisis de qué tipo de contratos, pero son 150,000. Dice la Secretaría del Trabajo que no, de esos 150,000 se han legitimado, vamos a pensar 20,000, el 15%. Sí. Pero nos quedan 2 meses para registrar o para legitimar 130,000 contratos colectivos. ¿Qué pasa? Si sumamos de aquí al 30 de abril, ¿cuántos días tenemos? Pues ya tenemos menos de 90 días. Claro. Entonces tendríamos que registrar 10,000, son 1,000 contratos diarios. 2,000 contratos, 1,500 contratos diarios. No hay forma. No hay inspectores, no hay verificadores. Entonces, bueno, pues aparentemente el destino nos alcanzó, el tiempo nos alcanzó. Pero, ¿por qué hay esta nota aclaratoria? Dice, bueno, pues yo como sindicato, no como patrón, tengo que presentar ante el centro registral pues la documentación correspondiente para que se señale día y hora para que se lleve a cabo físicamente la legitimación. Exactamente. ¿Hasta cuándo puedo hacerlo? Pues legalmente me dice la ley desde el 2019, que es hasta el 30 de abril. Si yo presento mi documentación el 30 de abril, pues es imposible que el mismo 30 de abril me acuerden, revisen, chequen, publiquen y se lleve a cabo la legitimación. Claro. Entonces se da un plazo, el centro, al 31 de julio para ejecutar el trámite físico de la votación para la legitimación. O sea, ¿cuál es la realidad? Que no hay una prórroga para los sindicatos para ingresar a la autoridad ante el centro de registro de contratos colectivos, la información para que se lleve a cabo el día y hora para la votación que determine la legitimación o no, o sea, que continúa el contrato colectivo o desaparece el contrato colectivo subsistiendo las prestaciones contenidas en el contrato. Entonces está dando el tiempo necesario para la ejecución de esa información, llevarla a la práctica y llevar a cabo la votación. Yo creo que esta información es muy importante, se le dé publicidad para que los sindicatos sepan que si presentan su información al centro el día 30 de abril, todavía tendrán 3 meses para efectos de que se ejecute la operación de legitimación del contrato colectivo de trabajo. Porque si no sería imposible. Si yo presento mi información, ya déjate el día 30, hombre, 10, 15 días antes. No me da tiempo para que la autoridad me apruebe la fecha señalada, me señale al verificador o al inspector, o yo contrate al notario y se lleva a cabo la votación física, el recuento físico, la operación física, ¿no? Entonces creo que es correcto el tema del 31 de julio, pero sí que quede claro, todos los sindicatos deberán de haber ingresado la información necesaria para la legitimación a más tardar a las 12 de la noche del 30 de abril de este año. No hay prórroga para el ingreso de la información para los efectos de la legitimación. De eso no hay duda al respecto. Perfecto, pero aquí es donde me surgen alguna problemática. La ley señalaba que el término era precisamente al 30 de abril, 1 de mayo. ¿Qué pasa con mi contrato colectivo? Porque creo que ameritaría más allá de una nota aclaratoria, don Humberto, por parte de la autoridad, que en este momento es omisa. Sí, ¿qué pasa si no presento la información? Si no presento la información, en automático el contrato colectivo desaparece.
En automático desaparece. ¿Por qué? Pues porque ya se venció el término para la presentación de la información. Si yo no presenté la información ni la documentación necesaria para la legitimación, la Ley Federal de Trabajo es clara, desaparecen los efectos del contrato colectivo de trabajo. Pero ¿cuál es efecto? Es el que realmente desaparece. La vinculación entre el contrato colectivo y el sindicato y el patrón. O sea, ya no hay una vinculación empresa y sindicato. ¿Qué es lo que subsiste? Todos los beneficios que se le otorgaban a los trabajadores a través de ese contrato colectivo de trabajo, que deja de tener vigencia el último minuto del 30 de abril, subsisten. O sea, si yo tenía en mi contrato colectivo que 30 días de aguinaldo y ese contrato colectivo desaparece, subsisten los derechos de los trabajadores. Son derechos que son irrenunciables y que una vez otorgados no se pueden eliminar. Exacto. Pero ¿qué pasa? Esta empresa, al no tener un contrato colectivo de trabajo, y los trabajadores pudiendo estar afiliados al sindicato, o sea, aquí hay un punto muy importante. Desaparece el contrato colectivo, pero los trabajadores que estaban afiliados al titular de ese contrato colectivo, al sindicato titular de ese contrato colectivo, siguen estando afiliados. O sea, no se desafilian los trabajadores al sindicato. Se desvincula el contrato colectivo del sindicato con la empresa. Pero la relación entre las personas físicas trabajadoras y el sindicato subsiste. ¿Hasta cuándo subsiste la afiliación de un trabajador a un sindicato? Hasta que el trabajador decide renunciar a la afiliación o cuando el sindicato, por causa justificada dentro de los estatutos del sindicato, expulsa al trabajador del sindicato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desvinculan empresa y sindicato, pero los trabajadores siguen estando afiliados. Y vamos a pensar una empresa de 100 trabajadores para ser rápido. Sí, claro. ¿Qué se necesitaba para la legitimación? Se necesitaba el 50% más uno de esos 100 trabajadores, claro, a quienes les era aplicable el contrato colectivo. Pero ya no se legitimó, desaparece. Pero hay 40 trabajadores que están afiliados al sindicato. 40, no el 50%, no 51, 40, menos del 50. Bueno, vamos, 30%. Okay. Estos están afiliados y el sindicato va al centro de registro de contratos colectivos y dice, oye, dame una constancia de representatividad, porque yo represento al 30% de los trabajadores de esta empresa y quiero firmar un contrato colectivo de trabajo porque tenían, pero ya no tenemos. Okay. Entonces yo le acredito al centro que estos 30%, estos 30 trabajadores están afiliados al sindicato. O sea, los van y firman y su huella digital y video, y además todos firman el contrato colectivo, estamos de acuerdo y nos gustan las prestaciones, aunque no haya ni una, puras prestaciones de ley, dicen yo acepto el contenido del contrato y mi afiliación. El centro puede en un momento verificar que ese 30% está afiliado al sindicato y aceptan el contrato. Ya lo checó, bueno, aquí tienes tu constancia de representación del 30%. ¿Qué puede hacer ese sindicato? Me emplaza a huelga exigiéndome la firma de un nuevo contrato colectivo. Yo como empresa puedo decir, pues sí acepto, me allano a la firma del contrato colectivo. Pero también puedo decir, no, pues ese contrato no lo votó la mayoría, no hay mayoría, es el 30%, no te firmo. Pues con el 30% me puedes estallar una huelga. Pero no es el 50% más uno de lo que habla la ley para la legitimación. Entonces es más fácil estallar una huelga con el 30% que legitimar un contrato porque no tengo el 51%. Entonces, ¿a quién le están pegando? Le están pegando al patrón. Totalmente. Entonces ya hubo la huelga, me voy a la inexistencia, pero el 50% más uno vota por la no firma del contrato colectivo. Gano yo la huelga por inexistencia, porque el sindicato no reunió el requisito de mayoría. No obstante que todas las formas fueron correctas, porque sí representaba al 30%. El 30% de que es la autoridad le da la constancia de representación porque tiene el 30%. Pero me estallan la huelga, me hacen
un daño económico terrible, porque el 30% quiso la huelga, pero el 70% no, gano la huelga. Sí, nada más que me fui a huelga varios días o varias semanas, dependiendo de la rapidez con la que actúe quién, una autoridad distinta al centro de registro de contratos colectivos, porque ya va a ser ante el tribunal. Exacto. Entonces ponemos a jugar dos autoridades cuando pues considero que todo debería estar en manos de una sola, pero bueno, vale, el Ejecutivo controla a todos los sindicatos y el Poder Judicial controla la aplicación de la ley. Pero pues aquí me estallan una huelga con todas las de la ley, cumpliendo todos los requisitos del sindicato, pero pues la huelga pues, señala requisitos mayores para que subsista la huelga. Entonces yo creo que las constancias de representación no se le deberían dar a los sindicatos si no representan el 50% más uno. Que sea mayoría, tanto para la legitimación del contrato, tanto para la revisión del contrato y con más razón para exigir la firma de un contrato colectivo por la vía de huelga. Porque exigir la firma de un contrato colectivo por la vía de huelga tiene consecuencias económicas. Sí. ¿Y cuál es? Que todos los trabajadores se van al paro, o sea, a la huelga, que es la huelga, la suspensión temporal de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores, y el patrón, pues, para labores, deja de vender, deja de producir, y pues todo es un conflicto de carácter económico en contra de quién, de los trabajadores de la empresa, y en consecuencia, pues del país, de todos los mexicanos. Entonces yo creo que la constancia de representación debería de ser del 50% más uno, y la constancia de mayoría para la revisión, para la firma de contrato colectivo, para todo. La mayoría siempre debe de ser 50% más uno. Representación, 50% más uno. Totalmente de acuerdo. Aquí el título de precisamente de este programa es El futuro, como bien lo acordamos antes de iniciar. Y desafortunadamente todo nos hace pensar que no llegaremos a pesar de esta, llamémosla, prórroga, que de manera velada maneja a través de una nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que desde mi punto de vista todavía necesitaría una instrumentación normativa como debe ser, a través de una publicación en Diario Oficial, por los diferentes efectos que se pueden dar de suspensión. Yo creo que aquí el futuro precisamente es que no va a haber buenos números con relación a la legitimación de contratos. ¿Cuál es el paso 2? ¿Qué es lo que va a pasar? Como bien nos acaba de explicar el abogado, ¿ustedes creen que los sindicatos van a perder la mina de oro que eventualmente podría hacer esto? Definitivamente no. Entonces, estamos a tiempo, tenemos escasamente, estamos cerrando febrero, ya estamos en marzo, ya viene todos estos eventos de que eventualmente vamos a iniciar con lo de el Día Internacional de la Mujer, después viene Semana Santa prácticamente, don Humberto, y ya nos alcanzó mayo. Ahora sí que yo dudo, si bien como bien lo señalamos, todos los días y horas son hábiles en materia de negociación colectiva, no, los tiempos se me hacen humanamente y burocráticamente imposibles de cumplir, no se tiene los números suficientes, y este dato que nos está dando es realmente escalofriante. Porque como bien lo estamos viviendo, si bien tenemos un peso fuerte, los números inflacionarios son terribles. El propio aumento del 20% del salario mínimo abrió la puerta para muchos movimientos de personal para darlos de baja. Entonces, el futuro no es, desde mi punto de vista, no es prometedor. Tenemos que tomar medidas, contingencias, porque al fin y al cabo no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué veo yo aquí en el tema colectivo? Vamos a suponer que el primer número que nos dio la autoridad laboral de los 800,000 contratos colectivos, pues era un número, como decíamos, pues irreal, porque manejaban muchos contratos colectivos que por obra determinada murieron por sí mismos, ¿no? Vamos a pensar que el número real sean los 150,000 contratos. Esto quiere decir que hay 150,000 empresas ligadas a una relación colectiva con un sindicato y sus trabajadores sindicalizados. 150,000 empresas, desde las grandísimas como Walmart, como la Secretaría, como el Seguro Social, como Comisión Federal de Electricidad, que son empresas que agrupan cientos de miles de trabajadores. Pero también las microempresas de 3, 4, 8, 10 trabajadores que están afiliadas a un sindicato y que tienen su contrato colectivo.
Pero bueno, si vamos a ver el número real de que se han legitimado 15,000 de 150,000 y que se vayan a legitimar, vamos a decir 25,000, nos quedan 125,000 empresas a la deriva. ¿Cuántos trabajadores representan 125,000 empresas? Son 125,000 empresas que están en el mundo económico formal. Son 125,000 empresas que están en el mundo económico afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Empleados. Son 100 y tantas mil empresas formales, cuyos trabajadores, pues, ¿cuántos trabajadores hay en México afiliados al movimiento sindical en toda la República? Pues yo creo que cuando menos debe de haber 10 millones de trabajadores que de alguna manera estuvieron afiliados real o no realmente a estos sindicatos. Si vemos 10 millones de trabajadores, vámonos, déjalo en 3 millones de trabajadores. ¿Qué fuerza tienen esos 3 millones de trabajadores? Pues, en primer lugar, la fuerza económica, porque estos 3 millones de trabajadores afiliados al Seguro Social, con la cuota que pagan ellos y pagan los patrones, pues mantienen al Seguro Social. Claro. Estos 3 millones de trabajadores, o más, un poco más, menos, vamos a pensar, son los que mantienen al Infonavit a través de la cuota que pagan los patrones. El Infonavit, nótese, es un instituto que subsiste al 100% con dinero privado. Y el Seguro Social, mitad y mitad, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, ¿y quiénes son esos 3 millones de trabajadores? Pues esos 3 millones de trabajadores tienen hijos, primos y demás, que yo creo que si lo ampliamos a un esquema familiar y social, pues representan 10 millones de gentes que votan. ¿Cuántos votos se llevaron a cabo en la elección presidencial del último presidente de López Obrador? Pues creo que fueron 30 millones. 30 millones. Pues imagínense 10 millones de votos que entre afiliados al sindicato y parientes, pues manejarían la elección presidencial, o sea, el 30% de los votantes. Estos 3 millones de trabajadores que sean afiliados a diversas centrales obreras, ¿cuáles son las grandes del día de hoy? Pues yo digo, las 3 más grandes son la CTM y la CROC, la CTC, la COM, la COR, la FOS, y luego están los sindicatos independientes, los democráticos, el FAT, pues vamos a decir, hay a 10 centrales grandes. Pero si pierden ellos de los 3 millones a 2.500.000, políticamente va a haber un gran interés por las centrales actuales y por las nuevas, que vienen, muchos de ellos apoyados económicamente desde los Estados Unidos de Norteamérica, AFCLO, y por sindicatos de Canadá que apoyaron en grande a la industria minera, porque sabemos de que un senador estuvo algunos tiempos en Canadá, ya regresó, y tiene sus ligas con los sindicatos. Claro. Y cada quien puede tener ligas con quien quiera, hasta con su esposa. Yo como persona física me puedo ligar a un sindicato, mexicano, no mexicano, porque hoy, ¿qué dice la Ley Federal de Trabajo que fue modificada en el 2019? Antes decía la ley, para formar parte de la directiva de los sindicatos se necesita ser mexicano. ¿Qué quitaron? No mexicano. Ahora cualquier extranjero puede formar parte del sindicato de Pemex, del sindicato del Seguro Social, del que tú quieras, de Volkswagen. Entonces, bueno, pues los extranjeros tienen las puertas abiertas para venir a México. ¿Y qué es lo que realmente le interesa a un sindicato americano o canadiense? Pues llevarse a sus industrias, a sus lugares de origen, pues para darle mano de obra a sus connacionales. Y a nosotros nos interesa que se queden aquí. A las empresas, ¿por qué están aquí? ¿Por qué está Ford, General Motors, Volkswagen, Audi, Coca-Cola, etcétera, en México? Pues porque tienen facilidades de inversión, y una de ellas, en materia laboral, es la mano de obra barata. Seguimos estando muy por debajo de los salarios americanos y canadienses, no se diga europeos. Entonces, pues todo ese tema de control de contratos colectivos de trabajo, pues no nada más es tema laboral, puede ser un tema político, puede ser un tema de elecciones, pero también es un tema económico. Las cuotas sindicales manejan miles de millones. Claro. ¿Y qué más?
Pues las pensiones. Las pensiones. Las pensiones es una cantidad impresionada de miles de millones de dólares. ¿Y quién las controlan? Pues los sindicatos que tienen en su contrato colectivo pensiones adicionales a las que otorga el IMSS. Exacto. Y tienen una caja para el pago de esas pensiones de miles de millones de dólares. Entonces, pues no nada más es un tema de relaciones obrero-patronales, es un tema de relaciones económicas, es un tema de relaciones políticas. El hombre en la sociedad es política. Totalmente. No podemos tener una visión tan corta que digamos las relaciones sindicales y patronales son nada más relaciones laborales, también son relaciones sociales, también son relaciones políticas y son relaciones económicas. Entonces, estos 100,000 contratos colectivos de trabajo que van a desaparecer, hoy y mañana serán la cancha en donde habrá una batalla jurídica social por el control de esos trabajadores, el control de esos votos, el control de esas cuotas sindicales, el control de esas cuotas obrero-patronales que se pagan al Seguro Social, el control de esa cuota patronal que se paga al Infonavit. Es un tema socioeconómico de gran envergadura que tenemos que tener en mente y que debemos de controlar para efectos de que no se dispare y se salga fuera de control y luego estemos pagando los platos rotos. Definitivamente. Pues ahora sí que el aviso está. Bueno, decían que el aviso no es traidor, pero esperemos realmente que este programa llegue a quienes tiene que llegar, porque así como lo estamos señalando, el propio Producto Interno Bruto, uno de los componentes es precisamente el trabajo. Entonces no olvidemos, estamos hablando de una economía doméstica, sí, efectivamente, pero el de ámbito macroeconómico. Entonces, es el momento, si no lo hemos hecho, es momento de actuar y sobre todo de prevenir, porque el futuro ya nos alcanzó, don Humberto. Así es. Efectivamente. Le agradezco mucho su presencia, don Humberto, ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Tenemos los datos de nuestro invitado, don Humberto Cavazos Chena, en el pantalla. Como lo comentamos, director general de Cavazos Flores SC, y también nos está compartiendo medios de comunicación como su correo y teléfonos, donde muy amablemente podrá dar atención y respuesta a las preguntas que ustedes tengan. No se olviden, soy Hipólito Romero, estamos en Mundo Laboral MX, un espacio de MEFI TV. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.